Fabricio Vela está en A Primera Hora. Permítanme enviar un saludo a esas personas ejemplares, dueñas de panaderías, papelerías, bazares, cybers, despensas y tiendas que pensaron en dar lo mejor a su gente y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio. Grandes emprendedores de negocios pequeños que logran ganarse el corazón de su entorno porque lo llevan justamente allí, en el corazón. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio, un producto del Banco Guayaquil. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:47, 6:48 ahora. A propósito de un mensaje que leo en la transmisión del Facebook, yo no me siento afectado por el tema de la incautación, por si acaso. Simplemente pongo en contexto. El tema de la incautación lo menciono porque yo lo viví, porque era parte de TC, porque estuve 12 años en TC. TC no dejó de funcionar y de hecho TC es la única empresa de comunicación de los hermanos Isaías incautada que funciona 100%, que felizmente no tuvo los mismos problemas que los otros medios. Lo que estoy planteando es que en el 2008 ofrecieron vender los medios incautados en 6 meses y no se cumplió. En 2019 ofrecieron vender los medios en el lapso de un año y no se cumple y no se va a cumplir. Lo que cuestiono es la venta de humo. Y lo que cuestiono es que a los trabajadores de los medios incautados, con excepción de TC, de los otros medios, resulta que no les dan una solución, sobre todo a aquellos que han sido despedidos. O sea, ese es el tema de fondo que planteo justamente en esta mañana. Gracias por los comentarios, gracias por la interacción. Vamos a continuar con este programa de entrevistas. Nos acompaña a esta hora nuestra primera entrevista de la mañana, Juan Javier Dávalos, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él vamos a promover un diálogo periodístico sobre algunos temas. Juan Javier, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Gracias por la entrevista, Fabricio. Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. Permítame empezar con el tema de coyuntura. Ayer el Comité por la Institucionalización Democrática ha presentado un nuevo bloque de firmas, más de 100,000 firmas de respaldo, con lo que buscan garantizar que haya una convocatoria, un referéndum para modificar la Constitución y viabilizar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer mismo el Consejo generó una reacción de rechazo ante esta posibilidad. Argumentemos y profundicemos en ese rechazo. ¿Por qué no están de acuerdo ustedes con esta acción del Comité por la Institucionalización Democrática? Gracias por la pregunta, Fabricio. Mira, estamos viviendo la época del reparto. Esta época del reparto inició cuando Julio César Trujillo llegó al Consejo de Participación Ciudadana y se empezaron a repartir los puestos y las principales cargos de autoridad de los diferentes organismos de control. Ahora, en este momento ya estamos viviendo las consecuencias de ese reparto. ¿Cuáles son las consecuencias de este reparto? Para darles algunos ejemplos. Tenemos un CNE politizado que difícilmente va a poder garantizar las elecciones de manera democrática y transparente el próximo año. Tenemos una superintendencia de bancos que permite que la banca privada tenga las mayores utilidades jamás registradas en la historia de este país. Tenemos una fiscalía dedicada al circo y a la persecución. Tenemos una contraloría como la que tenemos. Es decir, ya estamos viviendo las consecuencias de ese reparto. Lo que nos quiere llevar este consejo, este comité por la institucionalidad, es a una consulta popular en donde los ecuatorianos tengamos que decidir si nos queremos acostumbrar de manera permanente a este reparto. Porque eso es lo que va a suceder, Fabricio, cuando se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la facultad que nosotros tenemos de nombrar las autoridades a partir de concursos de oposición y méritos para que sean los mejores ecuatorianos los que accedan a esos cargos, pasen a ser nombradas estas autoridades a una Asamblea Nacional donde seguramente, y no porque estamos esperando a que eso pase, pero ya vivimos ese país en el pasado en donde las autoridades de control eran nombradas a dedo por los partidos políticos. Pero a ese pasado nos quiere llevar este comité por la institucionalidad. Pero alguien también, los críticos de la estructura del Consejo, podría decir
quieren mantener el pasado reciente. ¿Cuál es el pasado reciente? El de la existencia de un Consejo de Participación Ciudadana que elegía autoridades de control y que resulta que todas esas autoridades, más allá del tema de los concursos, más allá del tema de las comisiones ciudadanas, que también han sido cuestionadas, su composición, terminaron llegando a los organismos de control autoridades cercanas al poder político de turno. Oh sorpresa, los mejor puntuados, los ganadores, terminaban siendo parte del entorno del poder político de turno. Van a generar ese cuestionamiento. Lo que pasa, Fabricio, es que estamos viviendo en un nuevo consejo. Este consejo que está vigente desde la última consulta popular es un consejo elegido democráticamente por la mayoría de ecuatorianos. Esa es la gran diferencia, que ahora nosotros partimos del hecho de que es la voluntad popular la que nos ha puesto en estos cargos, a diferencia justamente de los que lideraban el Consejo Transitorio, que fueron puestos a dedo por este gobierno. Esa es la gran diferencia. Yo creo que si me das la oportunidad a mí de elegir entre un Consejo de Participación elegido democráticamente, que a través de concursos de oposición y méritos va a nombrar a las autoridades de control, o la otra opción, que es una Asamblea Nacional que va a poner a dedo a sus amigos de los partidos políticos, yo me quedo con darle una oportunidad a un Consejo de Participación elegido democráticamente por la mayoría de los ecuatorianos. ¿Y quién va a garantizar que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, elegido por la vía del voto popular, en el futuro proceda a manejar esas designaciones por una vía transparente, por una vía democrática? Le hago esta pregunta porque, a ver, y esto lo he relatado varias veces en estos micrófonos, yo fui testigo de gran parte del debate constituyente de Montecristi, cuando se habló sobre la necesidad de ciudadanizar la designación de autoridades de control. Creo yo que ese ideal de ciudadanizar la designación de autoridades de control no se cumplió durante la década anterior. ¿Quién garantiza que en el futuro, con este consejo que ustedes integran, sí se va a poder cumplir? Yo creo que aquí hay una cosa que es importantísima, Fabricio, y es que nosotros tenemos que cumplir la ley y la Constitución. La ley establece claramente cuáles son los mecanismos que tenemos que llevar adelante para nombrar esas autoridades de control. Estoy de acuerdo en que esos mecanismos se pueden mejorar, y desde mi consejería estamos trabajando en una propuesta para ser presentada a la Asamblea Nacional para que mejore la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que los procesos de selección tengan mayor participación ciudadana, para que se puedan incluir como veedores de todos los procesos de selección a las universidades. Es decir, todo proceso es perceptible de ser mejorado, y creo yo que en eso podemos sumar no solo la voluntad de los actuales consejeros de participación, sino la voluntad de varios actores sociales más, de la academia. Es decir, hay como entrar en un debate de cómo, justamente lo que tú dices, cómo asegurarnos de que sean los mejores ecuatorianos los que lleguen a ocupar esos cargos. Pero usted, por ejemplo, sí está consciente de estos escenarios que le refiero, porque claro, uno se encuentra con gente que defiende a rajatabla la naturaleza del Consejo de Participación Ciudadana y el trabajo efectuado desde siempre, y denosta lo que hizo el Consejo Transitorio, y hay gente que defiende a rajatabla el trabajo del Consejo Transitorio, que fue un consejo casi elevado al Olimpo, y que cuestiona todo lo que se hizo antes en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo me quiero ubicar en un punto intermedio y le pregunto a usted, ¿usted se reconoce que hubo errores en el pasado, no solamente en el transitorio, sino en el Consejo de Participación Ciudadana desde su nacimiento en el año 2009? Reconozco que hubo errores, Fabricio, pero creo que siempre vamos a poder encontrar una mejor opción, pensando en la institucionalidad del país. Pasamos un consejo inicialmente conformado por autoridades que fueron elegidas por el Consejo Nacional Electoral, así eran nombrados antes los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Luego pasamos a un transitorio nombrado a dedo por el presidente de la República. Ahora tenemos la oportunidad de tener un consejo elegido por votación popular después de un filtro puesto para todos los candidatos. Todos los candidatos que deseen formar parte de la lista a consejeros del Consejo de Participación tienen que cumplir algunos requisitos. Esos requisitos hacen que los que lleguemos a ocupar los cargos en la consejería tengamos formación en participación ciudadana, en control social, tengamos título universitario. Eso garantiza mínimamente que tengamos experiencia los consejeros en los temas de participación ciudadana. Como le digo, Fabricio, yo creo que siempre hay cómo mejorar los procesos de selección,
pero creo que estamos frente a un nuevo consejo y creo que hay que darle la oportunidad suficiente para que este consejo elegido democráticamente se fortalezca institucionalmente, y además que estos procesos de selección den muestra de justamente lo que estamos pidiendo todos los ecuatorianos: transparencia, garantía de que sean los mejores ecuatorianos los que lleguen a ocupar esos puestos, profesionalismo basados en meritocracia. Creo que sí hay cómo, yo tengo la esperanza de que sí hay cómo elegir de esa forma las autoridades. O sea, yo también creo que sí hay cómo. Y no llevarnos a ese viejo país en donde el reparto era la tradición y donde las consecuencias de ese reparto le hacen daño a nuestras instituciones, a la democracia. Todos pierden en el reparto, Fabricio. Cuando los partidos políticos se toman los diferentes organismos de control, todos perdemos. No se me ocurre a mí otra forma de designar a las autoridades sino a través de un consejo de participación ciudadana elegido democráticamente, a través de concursos de oposición y méritos. Hay como mejorar esos procesos, pero no creo que sea la respuesta que el país necesita el que se devuelva a los partidos políticos y a la Asamblea Nacional esa potestad. ¿Por qué aquí no funciona el mecanismo de la función legislativa? ¿Por qué sí ha funcionado en otros países? En otros países son los congresos, las asambleas, los senados, los parlamentos los que eligen a las autoridades de control. ¿Por qué aquí no? Creo que falta madurez política, Fabricio. Ese es el problema. Sí, yo creo que los partidos políticos están acostumbrados a llegar al poder y beneficiarse para ellos mismos. No hay una conciencia de país, no hay una visión de fortalecer nuestras instituciones. Yo creo que hay mucho egoísmo político. No veo la posibilidad alguna en este escenario actual, con estos partidos políticos que tenemos, o por lo menos con la mayoría de partidos políticos que tenemos, el poder pensar en que van a nombrar autoridades de control que no vayan a beneficiar a sus intereses particulares. Y además lo digo esto porque los partidos políticos se benefician constantemente de cuando llegan al poder, se benefician constantemente y benefician a sus intereses. No hay un desprendimiento, no estoy viendo eso en los partidos políticos. Son partidos políticos corporativos que benefician a ciertas, digamos, élites, que benefician a ciertos grupos de interés, a ciertos grupos económicos. Juan Javier, ¿a usted le hace ruido el hecho de que quienes lideran esta intención de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana fueron parte del Consejo Transitorio? Me refiero al doctor Pablo Dávila y al doctor Darwin Seraquibe, el uno como consejero transitorio y el otro como secretario de ese consejo. ¿Le llama la atención eso? ¿Le hace ruido? Sí, claro que sí. Además, si miramos durante estos dos últimos años, quienes han estado en la cabeza de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana son los políticos tradicionales, Fabricio. No nos olvidemos que la campaña del voto nulo fue liderada por Guillermo Lasso. No nos olvidemos que este intento de eliminación de nuestra atribución de nombrar autoridades a través de una enmienda está llevándose a cabo en la Asamblea Nacional por los partidos políticos tradicionales. A mí me parece 2 o 3 proyectos de reforma que se unificaron en uno solo, ¿no? Así es, ahí ese proyecto fue liderado por Héctor Muñoz del partido Suma, y ahora este intento de recolección de firmas de Pablo Dávila y Darwin Seraquibe, quienes fueron parte del reparto del Consejo de Participación Transitorio y que ahora quieren sumarse a los partidos políticos para ganar seguramente, Fabricio, un espacio como candidatos a la Asamblea Nacional. Y yo le digo muy claramente, este tema del Consejo de Participación no es un tema que se está llevando, debatiendo con la suficiente madurez. Es parte del show y el espectáculo de los grandes medios de comunicación, en donde obviamente a Pablo Dávila y a Darwin Seraquibe se le da demasiado espacio. ¿Y hoy qué están haciendo ustedes? Por ejemplo, uno de los temas por los cuales lo habíamos invitado tenía que ver con el trabajo que están haciendo. Hoy, ¿qué están haciendo, por ejemplo, sobre un tema que es de profunda preocupación, que es el de las denuncias ciudadanas sobre cobros bancarios irregulares? De acuerdo. Y ahí, Fabricio, yo comentarte que cada consejero, al ser elegido democráticamente, cada consejero lleva adelante una agenda propia. Creo que hay intereses legítimos de cada una de los 7 compañeros que lleva adelante la tarea de la consejería por sacar sus propias denuncias de corrupción. En mi caso, yo desde el principio planteé, como parte de mi campaña, por decirlo de alguna manera, planteé claramente 3 objetivos. El primero, luchar contra la corrupción de la banca privada, ¿no? De los abusos de la banca privada. No nos olvidemos ahí que había todas estas denuncias de los cobros indebidos.
Luego estaba yo convencido y sigo convencido de que las privatizaciones de las empresas públicas, que las privatizaciones del patrimonio de todos los ecuatorianos tienen posibilidades de generar altísimos niveles de corrupción. Y no solo por eso, sino porque se está entregando el patrimonio de todos a las manos de unos pocos, es que creo yo que los procesos de privatización, que este gobierno lo está llamando monetización, no se tienen que llevar adelante. Ya le voy a comentar, Fabricio, lo que estoy haciendo en cada uno de estos temas. Y por último, estaba pensando y sigo pensando que el Consejo debería tener la capacidad propia para denunciar casos de corrupción del actual gobierno, no solo del anterior, sino de este también. En el primer caso, en el tema de los abusos de la banca privada, por iniciativa de mi consejería se limitó a la superintendente de bancos a que explique de dónde obtuvieron los ingresos la banca privada este 2019, porque nos llama muchísimo la atención, Fabricio, como usted, bueno, como los amigos que nos pueden ver en pantallas, aquí he traído un pequeño indicador de la evolución de las utilidades de la banca privada. En el 2016 vemos cómo la banca se llevó 223 millones de dólares y en el 2019, es decir, 3 años después, esas utilidades se han triplicado, rompiendo, como ya lo dije, un récord histórico en este país. Nosotros le hemos preguntado a la superintendenta, porque ella y la superintendencia de bancos es la que maneja los datos oficiales, la que tiene que llevar el control sobre el manejo de la banca privada, y nos ha explicado que esas utilidades sirven para fortalecer el sistema financiero. Nosotros de todas maneras estamos investigando, estamos recogiendo información, porque creemos que podrían haberse emitido reformas para beneficiar a la banca privada. En desmedro de los clientes. A desmedro de los clientes, perjudicando a empresarios, a los que acceden a microempresas, a los que acceden a pequeños, a recursos para crédito de pequeñas empresas. Pero si se emitieron esas reformas, no es responsabilidad del superintendente, es responsabilidad de la asamblea y del propio gobierno. Lo que pasa es que de lo que estamos investigando, Fabricio, no podría adelantar mucho, esa reforma se hizo por un reglamento. Un reglamento sugerido por la superintendencia de bancos de hace 2 años. Es decir, no a cargo de esta superintendencia, pero creemos que eso pudo haber influido en las utilidades tan grandes que tiene la banca privada hoy. Y aquí, Fabricio, decirte, yo no estoy en contra de las utilidades que puedan llevarse los banqueros, creo que es un negocio como tantos otros, pero sí me preocupa que en un momento en donde el país está en recesión, ha habido miles de desempleos, miles de personas se han quedado en el desempleo, un país donde las empresas están perdiendo recursos, me llama mucho la atención que en ese contexto en donde tenemos recesión, la banca privada en cambio haya crecido en sus utilidades. No me parece lógico, me parece que también hay un abuso de parte de la banca privada, estamos probablemente sobreendeudando a muchos de los usuarios de la banca privada, y eso nos toca a nosotros y al Consejo le toca también investigar, porque la superintendencia de bancos es parte de la función de control y transparencia. ¿Cuándo podríamos tener resultados concretos de este proceso de fiscalización que están llevando adelante ustedes? Este proceso lo estoy llevando yo, Fabricio. Yo creo que... ¿Usted es un llanero solitario en el Consejo? No, yo creo que... Un oyente me pidió que le pregunte eso. ¿Usted se siente un llanero solitario ahí o no? Digamos, uno tiene que asumir las responsabilidades que la ciudadanía le ha otorgado. En este caso yo me siento honrado de ser consejero del Consejo de Participación y utilizaré mis capacidades y mi tiempo para hacer lo mejor que esté en mi alcance. En todo caso, yo creo, Fabricio, que en un mes podríamos tener más certezas sobre los recursos, las utilidades que la banca privada ha obtenido durante el 2019. De ahí, en relación a los procesos de privatización, y me parece interesantísimo que se aprovechó la visita de la superintendenta de bancos al Pleno del Consejo para que, igual por iniciativa de mi consejería, se apruebe la veeduría que va a fiscalizar y va a transparentar el proceso de privatización del Banco del Pacífico. No nos olvidemos, Fabricio, que este es uno de los procesos de privatización que está llevando adelante el gobierno con mayor rapidez. El Banco del Pacífico actualmente está a cargo de la Corporación Financiera Nacional. Ya se contrató la consultoría para valorar los activos de este banco.
fueron 22 empresas las que participaron de esta consultoría. El Bank of America fue el que ganó esta consultoría y va a ser el encargado de hacer la valoración de los activos. La semana anterior, a pretexto de la visita de la superintendenta, se creó ya la veeduría. Esta veeduría va a tener todos los recursos por parte del Consejo de Participación Ciudadana como para llevar adelante un proceso de control social. Correcto. Cierro esta entrevista en honor al tiempo. Déjeme retomar el otro tema que fue materia de la primera parte de la entrevista. Y me piden que le pregunte. ¿Usted cree que Darwin Straquive, Pablo Dávila, Hernán Pérez Ruz, Simón Espinosa, quienes conforman el comité, responden a intereses de alguien, de algún sector en particular, para que impulsen o pretendan impulsar la desaparición del Consejo? ¿Usted cree que responden a algún interés político? O sea, yo creo que el interés político es más de ellos, Fabricio. En todo caso, sí me llama la atención la cantidad de recursos con la que han contado para levantar estas firmas. No es algo que se pueda hacer por iniciativa particular. O sea, ¿usted cree que alguien o ellos mismos están financiando de manera contundente, digamos, este proceso de levantamiento de firmas? Es un mecanismo de participación. No puedo dejar de reconocer que una consulta popular es un mecanismo de participación. Yo creo que es legítimo que se le pregunte a los ecuatorianos si queremos o no queremos que se elimine el Consejo de Participación. Si la mayoría de ecuatorianos decide que se elimine, nos iremos a la casa y no hay marcha atrás, digamos. Así es la democracia, pero creo yo que si se va a proceder a una consulta popular en donde se nos pregunte eso a los ecuatorianos, aprovechemos de una vez la ocasión para preguntarle a los ecuatorianos si queremos una base extranjera en Galápagos, si queremos tratados bilaterales de inversión, si queremos las privatizaciones de nuestras empresas públicas. Correcto. Juan Javier, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Muy amable. Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre el trabajo del organismo y dejando clara la posición suya, que entiendo la posición inclusive del Consejo, respecto a esta intención de impulsar una consulta plebiscitaria para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 de la mañana con 9 minutos en la primera hora.